mundo en el que no puedes estar parado, tienes que estar continuamente aprendiendo, hay que tener una mentalidad abierta. Yo creo que son dos factores, un poco el miedo y también el desconocimiento, que sea el futuro, que sea el presente ya. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en Nextel Life. Hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos como consumidores, pero que realmente no vemos desde dentro, que es el merchandising y la tecnología en el mundo del fashion retail. Muchas veces vamos a una tienda y no somos conscientes del trabajo que hay detrás de planificación, compras, distribución y cada acción, la repercusión que tiene tanto en la marca como en la experiencia de usuario y de cliente. Por eso, hoy, para entenderlo mejor, contamos con Héctor Morales, un profesional con mucha experiencia en el sector y ha trabajado con marcas como Ecoalf, Tendan, Woman Secret, Springfield, entre muchas otras. Así que, sin más dilación, bienvenido, Héctor. Gracias, un placer. Quiero dividir la entrevista, sobre todo contando tu experiencia profesional. Luego pasaremos por los retos de inventario en la industria de España y del fashion retail. Y luego nos enfocaremos un poco más en la tecnología y en la inteligencia artificial. Entonces, para comenzar, sí que me gustaría saber cómo empezaste. ¿Qué es lo que te llamó la atención para empezar en el fashion retail? Pues empecé un poquito por casualidad. No es que yo buscara el fashion retail, sino que me llegó a mí realmente. Yo, mientras estaba estudiando, empecé a trabajar en una tienda en Springfield, y ahí es cuando empecé a meterme en este mundo. En principio trabajaba los fines de semana y una vez que terminé los estudios, pues hubo una posibilidad, una vacante en las oficinas, y ahí empecé a trabajar. Ahí entré en los departamentos de planificación, distribución y compra, que es donde he estado prácticamente toda mi vida. Y ya te digo que fue un poquito de casualidad. No es que yo buscara entrar directamente en retail, sino que Sí, que en los inicios buscas cualquier cosa para meter la cabeza, sí, entras y da la casualidad de que te ha gustado y has seguido ahí. ¿Qué lección de todos tus trabajos, ya sea en Springfield, en Ecoalf, en todas las marcas que hemos mencionado antes, qué lección te llevas de toda tu experiencia? Pues la verdad que es un mundo muy dinámico, es un mundo en el que no puedes estar parado, tienes que estar continuamente aprendiendo, continuamente renovándote, porque es un mundo muy dinámico, como digo, en el que cada semana, prácticamente cada temporada, hay nuevas marcas, nuevos productos, y si te quedas un poquito estancado haciendo siempre lo mismo, pues al final es imposible que sobrevivas. Hablando de ese dinamismo y ese continuo aprendizaje, luego hablaremos del tema de la tecnología, porque al fin y al cabo, si te quedas atrás, no puedes competir. Totalmente. O sea que ahora pasaremos luego a ese tema, pero sí que me gustaría saber algún proyecto o algo que quieras destacar de toda tu trayectoria, que hayas dicho, bueno, aquí he sido Héctor Morales y gracias a toda mi aprendizaje y experiencia ha salido todo perfecto, perfecto. Esperemos que sí, pero cuéntanos un poco si... A mí lo que más me ha gustado siempre en toda mi trayectoria ha sido empezar a crear proyectos, empezar a hacer algo desde cero. A mí nunca me ha gustado trabajar en proyectos, en empresas que ya van rodados, que ya está funcionando, y que hagas lo que hagas, para bien o para mal, con limitaciones, nunca pasa nada. No va a pasar nada si haces las cosas bien o mal, porque todo funciona perfectamente. A mí me gusta algo que empieces de cero, algo nuevo, un proyecto distinto, que empieces a crear estructuras, formas de trabajo, y es lo que siempre más me ha gustado, donde me he sentido siempre más cómodo. Y es donde además me ha permitido continuamente estar en aprendizaje y no parar, y como te decía antes, y estar siempre atento a nuevas opciones. Pues la verdad que es muy interesante porque, claro, al estar en una empresa donde no está todo preestablecido, puedes aportar ideas, que buscarte un poco también la vida, porque al fin y al cabo es de buscar soluciones e intentar sacar el proyecto adelante. O sea que... Tal vez decir que yo me he criado en Tendam, que sí que es una empresa que funciona perfectamente y que está todo rodado, y eso me permitió al principio, pues, de tener ese aprendizaje. Tener las bases también. Exactamente, tener las bases para poder hacerlo, y luego que en otros proyectos poder empezar más bien. Y si tú pudieses hablar con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías a ese Héctor Morales del inicio, de que no sabe todo lo que le espera y todos los años en el sector? ¿Qué le dirías? Pues lo primero, que tenga mucha persistencia, que es un mundo muy complicado, que es un mundo muy competitivo, que nunca pares de aprender, que siempre trates de hacer cosas nuevas y que nunca tengas miedo a los nuevos retos, ¿vale? Porque a veces nos da un poquito de miedo empezar nuevas oportunidades, nuevas empresas, nuevos proyectos,
y no hay que tener ese miedo. Yo creo que siempre hay que confiar en tu preparación, en tu ganas de hacer cosas nuevas y sobre todo eso, nunca desanimarte, no detenerte nunca y buscar siempre nuevos proyectos. La verdad que es un buen consejo que ya no solo lo podemos aplicar en la industria del fashion retail, sino que lo podemos Sí, en extrapolar general, yo creo. a miles de segmentos y trabajo. O sea que gracias porque me va a venir, me va a venir bien, Aplícalo. me lo aplicaré. Pasándonos a otro tema que va a ser el reto, los retos de inventario en fashion retail. ¿Cuál crees que aquí en España sería el mayor reto que tiene un retailer? Pues yo creo que es, y me oirás hablar mucho esta palabra, el equilibrio, ¿vale? Yo creo que es muy complicado conseguir ese equilibrio entre tener mucho stock y muy poco stock. Es algo que es muy complicado, que no hay una fórmula mágica, que no existe la perfección y nadie la tiene, aunque te puedes aproximar lo más posible a ella. Y yo creo que es lo más difícil de conseguir. Conseguir tener siempre un stock óptimo en las tiendas, que te permita no perder demasiadas ventas, aunque algunas veces es inevitable, y sobre todo no sobreestocarte, que al final es lo que es más complicado luego de solventar. ¿Qué es mejor, el sobrestock Uf, o el stock out? ninguna de las dos cosas es buena. Yo te diría que si hay que elegir algo, yo prefiero siempre trabajar con poco stock. Yo prefiero, creo que es más fácil luego de arreglar y de manejar la situación cuando tienes menos stock que cuando tienes demasiado stock. Aparte de las consecuencias económicas que tiene luego Hombre, el para la margen. compra. Claro. Enfocándonos un poco más en la tarea diaria, ¿qué crees que el error, digamos, el error más común que tienen a la hora de planificar la compra y la distribución? Me refiero en retailers aquí españoles. Yo fíjate que el error no creo que sea tanto en el momento de la compra, que también evidentemente puede ser, sino como en el seguimiento. Yo creo que es muy importante una vez que tú tienes tu presupuesto de compra, de venta, todo preparado, tu compra realizada y ya empieza la temporada, muchas veces cometemos el error de fallar en el seguimiento in season, ¿vale? Porque empiezas una temporada y no sabes muy bien a veces si estás cumpliendo los objetivos o no, si estás vendiendo más de lo que pensabas o menos, y eso es lo que hace que como tardes un poquito en tomar esas decisiones y saber realmente dónde estás es lo que más te puede perjudicar. Yo creo que el día a día es más importante porque la compra, mejor o peor, que casi siempre la solemos hacer más o menos bien porque tienes históricos, experiencia, conoces un poco lo que vas a vender. Pero luego Una el vez que te llega. seguimiento, una vez que lo tienes, es lo que es más dramático, más crítico. No, es interesante porque es verdad que a lo mejor muchos retailers pues piensan más, vale, compro este producto y más o menos veo de manera general cómo va la cosa, pero realmente es importante esa granularidad de tipo de canal o tienda y ver más en detalle cómo va, si hay que hacer algún reajuste o no, que en muchas ocasiones pues Claro, porque no hay se que tiene en tomar cuenta. decisiones Rápidas. que tienen que ser muy rápidas y cuanto más tardes en hacerlas, Peor. las consecuencias son muy complicadas y luego es muy difícil arreglarlo. Y hablando un poco sobre el stock, ¿cuándo decides mover de una tienda a otra o de canal a otro? O sea, ¿qué te basas? ¿Hay más peso analítico de datos o hay más peso Es un intuitivo? poco de mezcla de las dos cosas. Yo creo que es muy importante la parte analítica en este caso. Y luego depende un poquito de muchos factores. Primero, depende de qué tipo de empresa sea, si es una empresa en la que tienes posibilidades logísticas de hacer movimientos entre tiendas o no, porque hay muchas veces que aunque quieras, pues es Imposible. mucho más caro de lo que consigues después. También depende un poco del tipo de producto y el momento de la temporada. También, a ver, cuando hay momentos en los que si tienes productos que vendes muy bien en unas tiendas y muy mal en otras, es muy fácil la decisión, hay que moverlo Sí, cuanto ¿ves? antes. El problema es que muchas veces no suele ser así. Hay productos que no se venden ni en una tienda ni en otra. Para mí lo más importante es, la última solución siempre es rebajar el precio. A mí bajar los márgenes es la Pero eso última sería ya como decisión. la opción Exacto. Pero de la Z. hay veces que hay que hacerlo porque es lo que te digo, no es que puedas mover de un sitio a otro porque es que no lo vendes en ningún lado. Tenemos también que perder un poco el miedo de vez en cuando a rebajar algún producto. Y hay veces que es mejor rebajar un poquito el precio en temporada que no dejarlo, mantenerlo, no querer rebajar y luego en rebajas te ves obligado por tener un sobrestock muy grande a rebajas mucho más grandes de las que podías haber hecho. No, la verdad que es bastante interesante y en parte de lo que has dicho ya lo enlazamos un poco cómo la tecnología ha cambiado los procesos de planificación, compra, distribución, qué producto lanzar, qué producto retirar, qué producto mover entre tiendas. O sea, por poner un poco en contexto, tradicionalmente el tema del merchandising y cómo trabajaban los retailers era con procesos muy manuales.
y a lo mejor con reglas muy simples, que son pronósticos históricos, ajustes bastante limitados y para adelante. Pero ahora el mundo ha cambiado, ha evolucionado y tenemos muchísima más información. Entonces creo que es muy importante utilizar toda la información y saber analizarla junto con la inteligencia artificial que te ayuda a analizarla y es como un potenciador de cara a tu estrategia como merchandiser. Entonces yo sé que hay retailers que sí que optan por la inteligencia artificial y por soluciones que te ayuden y que te potencien a la hora de tu trabajo diario como merchandiser, pero sí que es verdad que hay otros que no dan pie a implementarlo o a evolucionar junto como evoluciona el mundo. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué mentalidad deben de tener esas personas que son más escépticas y por qué? ¿Qué les frena? Hay que tener una mentalidad abierta. Yo creo que son dos factores, un poco el miedo y también el desconocimiento sobre todo. Tenemos la percepción muchas veces de que ahora con esta nueva inteligencia artificial mi trabajo va a peligrar, lo que yo hago ahora lo va a hacer la máquina y ya, ¿qué voy a Y ya hacer no yo? estoy. Y es un miedo que es, a lo mejor es entendible al principio, pero hay que perder ese miedo. Hay que tener la mente abierta porque la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son un aliado. O sea, el merchandising no tiene que verlo como una amenaza, sino todo lo contrario, como algo que le va a ayudar en su trabajo, a tomar decisiones, a hacer mejor su trabajo y más cómodo su trabajo también. Y en ver, no pensar que su trabajo corre peligro, sino que es todo lo contrario. ¿Vale? Yo creo que sobre todo eso es lo que nos frena a día de hoy. Sobre todo a la gente un poquito más mayor y que lleva toda la vida haciendo de una manera las cosas y que le han más o menos funcionado, pues es muy difícil cambiar esa mentalidad. Las nuevas generaciones yo creo que será distinto porque ya vienen con esto, ya nacen con esto y lo ven de otra manera. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer porque hay mucha gente que lleva todavía lleva mucho tiempo en el sector y ha hecho las cosas siempre de la misma manera. Sí, es que parte relacionado con esto, es verdad que muchos retailers tienen soluciones, pero ven que no pueden escalar o que le dedican demasiado esfuerzo. Entonces, nos planteamos la duda de, ¿es problema de la estructura del mercado actual? ¿Es problema de la tecnología disponible? O la tercera opción de esa mentalidad, porque a lo mejor los retailers allí son de otra generación, no ven la tecnología. Entonces, ¿qué crees? O un mix, o sea, ¿qué crees que es el problema de cada parte o en global un poco en Yo creo que es un conjunto? poquito de todo. Yo creo que también el reto que tienen en estas herramientas es hacerlo más fácil, hacer la vida más cómoda y que sean herramientas sencillas de utilizar. Muchas veces, y sobre todo hace unos años cuando empezaba todo este nuevas herramientas, había veces que era muy complicado manejar esas soluciones y que tenías que hacer un cursillo para entender y empezar a trabajar con eso. ¿Qué pasaba muchas veces? Que la gente decía, mira, esto es demasiado Imposible. complicado, yo sé que tardo mucho con mi Excel, pero al final lo sé hacer y lo hago y mira, esto lo dejas. Entonces ese es el riesgo que tienen estas soluciones, que como no sean sencillas, corres el riesgo de que la gente empiece a usarlas al principio, pero con Yo el es de tiempo lo van verdad que he dejando. llegado a escuchar de retailers contar que tenían soluciones tecnológicas o no in-house, sino que a lo mejor las contrataban, pero las empezaban a modificar según departamentos y al final era la pelota tan grande de personalización que al fin y al cabo era imposible de usarlo. Ese es otro error también de las empresas muchas veces, que queremos personalizar las herramientas demasiado. No tienes que querer hacer que la herramienta haga lo que tú hacías exactamente igual, sino que tienes que dejarte un poquito llevar y confiar un poco en la tecnología, que probablemente va a hacer que cambies muchas formas de trabajar. Si tú pretendes que te haga lo mismo, pero más lento, o sea, más rápido de lo que lo haces actualmente, te vas a equivocar porque realmente no estás sacando partido a lo que te pueden dar estas herramientas. Pero muchas veces ese es el error que cometemos, que no dejamos que nos enseñen estas herramientas, sino que queremos nosotros enseñar a la Enseñarles herramienta a y ellas, ese es el exacto. principal error. Hablando un poco de tus inicios, ¿alguna vez has sido escéptico a la hora de decir, uff, venga, una solución Sí, tecnológica, ¿qué pasará? yo creo que como todo el mundo al principio pues siempre es un poco escéptico hasta que te sientas a verla, te la explican bien, empiezas a ver cómo funciona, las posibilidades que te da Y ves resultados. y ves resultados y dices, pues estaba haciendo yo el tonto trabajando horas y horas con el Excel para no llegar ni a la mitad de lo que
de lo que Exacto. puedo conseguir así. Porque yo creo que muchas veces cuando tú trabajas y estás en tu rutina, dices, vale, le dedico a esto X tiempo, pero a la larga, si tú lo miras de manera global, a la semana ya es muchas horas que le podrías estar dedicando a algo de manera más estratégica que A tomar las ponerte ahí decisiones, que es de lo que tienes que hacer. Efectivamente se pierde muchísimo trabajo en la forma de... Yo que me he criado también en esa forma de trabajar al Ujú. principio, es verdad que pierdes muchísimas horas al cabo del día de manipular, de trabajar, de conseguir sacar los datos. Te quita prácticamente todo tu horario de trabajo en ese tipo de cosas. Y lo que te permiten esas herramientas es ese tiempo dedicarlo a tomar decisiones, a analizar bien y hacer que los resultados sean mucho mejores de los que serían de otra manera. Y hablando de este tipo de herramientas, ¿cuándo crees que sería la mejor opción para utilizarlas o que aportarían más valor? Es decir, ¿la voy a utilizar solamente enfocado en planificación previa o, como hemos hablado antes, de la importancia de ese seguimiento y luego movimiento interno de esto que entre tiendas? ¿Cuándo crees que sería el momento idóneo o en el momento en el que aporta más valor una herramienta? Yo creo, al menos en mi experiencia, donde más valor me está aportando es in season. Es el momento en el que tienes que tomar decisiones rápidas, en el que no puedes estar perdiendo el tiempo analizando hasta tomar la decisión, sino que necesitas algo rápido y una decisión que tardar una semana en tomar una decisión te cuesta muchísimo dinero. Entonces ese es el momento en el que yo creo que ahora mismo más nos pueden ayudar. El momento inciso en el que tienes que analizar día a día la venta, día a día Hombre, qué hacer y qué no hacer y tomar las decisiones de forma muy rápida, que es donde te ayudan ellos. es que es verdad, cuando tú estás en un momento de alto estrés porque tienes poco tiempo, necesitas revisarlo y es una acción que va a repercutir directamente y económicamente en la marca, es como ojalá tener esa herramienta que me ayude y vaya más rápido y siga haciendo checklist Eso es. en tu Que tarea cuanto más diaria. tardes en tomar esas decisiones, la bola se va haciendo más grande, el dinero que pierdes es cada vez más y es cada vez más difícil solucionarlo. Y si no lo haces al principio, cada vez es más complicado. Y hablando de futuro, ¿tú crees que habrá un equilibrio entre la inteligencia artificial y la tecnología y el retailer? Yo creo que tiene que haberla. Yo siempre creo que ese miedo que te comentaba antes de las personas, de decir, estaba a quitarme mi puesto de trabajo, yo creo que no debería ser así. Yo creo que siempre va a estar la parte humana, siempre que tiene que haber ese componente de intuición, de conocimiento, de experiencia, para saber ayudarte de las herramientas. Yo creo que tiene que ser una simbiosis perfecta, siempre tiene que haber una colaboración entre la máquina entre Ujú. la herramienta y la persona. Yo creo que la persona nunca va a desaparecer, no debe desaparecer, aunque cada vez parece que va siendo un poquito más esa la Yo tendencia, creo que es más lo que la gente piensa que de verdad lo que luego es. pero es un poco lo que hablamos antes, es desconocimiento. Yo creo que Ujú. es ese miedo, ese desconocimiento, no querer entenderlo y cerrarse en banda a todo esto, que no es que sea el futuro, es que es el presente ya. Es el presente justo. Y es o te quedas atrás o Y eso es. compiten con Sí, los ahora mismo demás. yo creo que las empresas que no adopten estas herramientas, yo creo que están perdiendo mucho terreno, que están quedándose atrás y que a la larga lo van a sufrir. Ahora sí que me gustaría hacer como un pequeño juego Vale. donde te voy a hacer unas preguntas muy rápidas que simplemente lo primero que se te venga a la mente Vale. vas a tener que responder. Venga. ¿El peor enemigo del merchandiser? ¿Sobre stock o falta de stock? Te vuelvo a decir lo de antes, equilibrio. Equilibrio. Ninguna de las dos, ¿vale? Yo creo que es el equilibrio, pero bueno, si tuviera que elegir una, si me dices que hay que elegir una, yo prefiero trabajar con menos stock, poco stock. Genial. Está también un poco asociado a todo lo que hemos hablado antes. La inteligencia artificial a la hora de gestionar el stock, ¿hype o realidad? Realidad total. Vaya, y presente. Presente, ya le decía, no es futuro, es totalmente presente ya desde hace tiempo. Ya. ¿Prefieres cliente perdido o margen perdido? Es que vaya pregunta, es que yo creo que no hay que perder. Yo creo que estas herramientas lo que te hacen es precisamente conseguir no perder ninguna de las dos cosas. ¿Vale? Si, Imagínate que no la tienes. venga, si tengo que elegir una, yo elegiría margen perdido. ¿Planificar a largo plazo o a corto plazo? También es una mezcla. A largo plazo es fundamental tener las cosas claras, pero lo que es verdad que en el día a día tienes que ir revisando cosas y cambiando cosas. Y la última, pero no menos importante, Real Madrid, Atlético de Madrid o ninguna. Real Madrid. Ok, genial. Pues mil gracias, Héctor, Nada, sobre gracias a todo ti. por esta charla. Me ha Nada, un gustado placer. bastante, la verdad. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Como conclusión, sí que me gustaría decir, como Héctor ha comentado antes, que la combinación, o sea, está claro que la combinación entre experiencia humana y tecnología está a la orden del día.
Entonces, es más hacer la pregunta como retailer si has optado por implementarlo y dar el paso o te has quedado atrás. Un gran profesional con 1000 años de experiencia en la industria, con 1000 años de experiencia. Soy mayor, pero no, tampoco te pasa.